Bendiga, amados hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús. Les saluda su servidor José Gregorio Cánchica desde acá de la península de Santa Elena en Ecuador. Vamos a continuar el día de hoy con el estudio acerca de la santidad. Esta es la segunda parte de este tema que es primordial porque la Biblia dice seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso lo dice en Hebreos capítulo 12 versículo 14. Así que en la primera parte hablamos acerca del concepto de la santidad, los dos aspectos principales de la santidad y la vestimenta del cristiano santificado. Entonces, hoy vamos a tocar otro aspecto acerca de la santidad. La santidad es como, eso es lo que vamos a mirar enseguida. Dice 2 Corintios 6, del 14 al 18, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Eso es 2 Corintios 6, 14 al 18. Entonces la santidad es un mandamiento. El Señor dijo, sé santo porque yo soy santo. Seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es un mandamiento. Por lo tanto, si usted y yo somos creyentes, si usted y yo fuimos bautizados en el nombre de Jesús y recibimos el Espíritu Santo, para nosotros es una obligación, es un mandamiento, amén, la santidad. También dice la palabra acá en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11, gloria al Señor, dicen, amado, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de todo, de los deseos carnales que batallan contra el alma, abstenerse de los deseos carnales. Entonces, la santidad también es una renuncia. ¿Renuncia a qué? A los deseos de la carne, a los deseos pecaminosos de la carne. Es una renuncia. Entonces, gloria al Señor. También la santidad es un camino. Isaías capítulo 25, versículo 8, nos habla también de que la santidad es un camino. 25, versículo 8 dice así, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Entonces, esto es parte, 35.8, es parte de lo que el Señor está hablando. 35.8. Y habrá allí calzada y camino. Oiga bien, y será llamado camino de santidad. Eso es lo que dice. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por cuál camino? El camino de la santidad. Entonces la santidad es un camino. Y dice que cualquiera que por él andare, aunque fuere torpe, por muy torpe que sea, no se extraviará. Entonces la santidad es un mandamiento, es una renuncia y es un camino. Esto es muy importante, ya que allí vamos comprendiendo un poco más acerca de la santidad. Jeremías capítulo 6, versículo 16, también nos da una luz acerca del tema. Dice la palabra del Señor, así digo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntar por las sendas antiguas, es decir, ese camino de santidad cuando comenzó la iglesia primitiva. Dice, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Esa senda antigua, ese camino de la santidad. Gloria al Señor, es lo que dice la palabra de Dios. Qué interesante, qué importante. Entonces la santidad es un mandamiento, es una renuncia, es un camino y también es un estilo de vida. Primera de Pedro 1:15 nos dice,
que debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, es un estilo de vida. Es decir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera, gloria al Señor, de conducirnos, nuestra manera aún hasta de caminar, nuestra manera de testificar. Todo, dice, ser santo en toda vuestra manera de vivir. Es decir, cuando estamos en la casa, cuando estamos en el trabajo, cuando andamos en la calle, cuando estamos en la iglesia. En todo tiempo y en toda forma debemos nosotros ser santos porque Él es santo. Obviamente no podemos alcanzar santidad por nosotros mismos. Somos santos porque Él nos santifica, Él nos limpia, Él nos purifica, Él nos perfecciona en este camino que es el camino de la santidad. Gloria al Señor. También la santidad es una adoración. Cuando nosotros guardamos santidad estamos adorando al Rey. La palabra del Señor dice en el Salmo 96:9 que adoremos en la hermosura de la santidad. Adoremos en la hermosura de la santidad. Y también dice que lo íntegro es hermosa la alabanza. Y una persona íntegra es una persona santa, es una persona santificada. Porque es una persona justa que practica la justicia. Gloria al Señor. Entonces, la santidad también es una necesidad. Hebreos 12:14. Gloria al Señor, respalda lo que estoy diciendo, donde dice la palabra del Señor de la siguiente manera: seguid la paz con todos. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces es una necesidad. Si yo quiero ver al Señor, yo tengo que seguir la paz con todo y la santidad. Porque si no, no voy a ver al Señor. No voy a estar con Él, no voy a ser salvo. La Biblia dice por eso, seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la santidad también es una necesidad en mí. Entonces la santidad es un mandamiento, es una renuncia, es un camino, es un estilo de vida, es adoración, es una necesidad, es una alabanza. La santidad en nosotros es un culto para Dios. Todo esto es un culto para el Señor. Obviamente Dios no habita en la inmundicia. Dios habita en un templo santo, sagrado. No hay 4 paredes, sino el templo de carne que nosotros hemos sido limpiados por medio del bautismo y de guardar la palabra del Señor. Entonces, allí, por eso se dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros podemos mirar desde Adán y Eva, que ellos cuando pecaron, ellos perdieron esa santidad divina. La perdieron porque el pecado. Ahora nosotros heredamos este pecado de Adán y Eva, esta naturaleza pecaminosa. Pero Dios un día estableció previamente un plan de salvación. Murió en la cruz del Calvario y Él llevó nuestras rebeliones, Él llevó nuestro pecado. Él llevó, dice que la paga del pecado es muerte, y Él pagó ese precio de sangre por usted y por mí. Y nos limpió, nos lavó, nos redimió, nos dio su nombre, nos dio su Espíritu Santo y nos hizo hijos e hijas de Dios. Y como tales debemos conducirnos. Gloria al Señor. Podemos recordar la historia de Moisés cuando estaba en la zarza que ardía en el monte Horeb. El Señor le dijo: Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Hay una costumbre oriental de que la persona antes de entrar a la casa tiene que quitarse los zapatos porque vienen sucios. Y obviamente esto representa el contacto de nosotros con la impureza, con lo sucio. El Señor ya le estaba explicando a Moisés que él tenía que quitarse lo sucio, que él tenía que quitarse todo eso para poder entrar a su presencia. Ese contacto constante con las cosas pecaminosas del mundo. Por eso ya el Señor venía dando esa enseñanza de la santidad. Y eso, bueno, esos versículos tan importantes como el de Hebreos 12:14. Seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Obviamente, después que estamos caminando en los caminos del Señor, hemos cometido algún error o hemos cometido algo que de pronto no era agradable delante de Dios. Pero la palabra del Señor nos dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, vamos a buscarlo para que lo leamos, gloria al Señor. 1 de Juan 1:9 dice así. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad. Ahora, si nos negamos, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. También podemos mirar allí mismo en 1 de Juan 2, del 1 en adelante, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino que también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos su mandamiento. Gloria al Señor. Pero el que guarda su palabra, gloria a Dios, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, es decir, en santidad. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La santidad tiene tres enemigos principales. Lo voy a mencionar y describir brevemente. El primero es la carne, esta naturaleza pecaminosa que no se puede erradicar, pero que se puede someter a la autoridad del Espíritu, viviendo en el Espíritu, crucificándola diariamente, como dijo el apóstol Pablo. Amén. Haciendo esto, nosotros podemos someter esta carne en oración, en ayuno, en vigilia, obedeciendo la palabra de Dios, la sometemos para que ella se sujete. Gloria al Señor. Dice Gálatas 5:24, dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, el primer enemigo de la santidad es nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Porque obviamente nosotros ya la podemos vencer a través del Espíritu Santo de Dios, a través de, gloria al Señor, la oración, el ayuno, la vigilia. Todo esto, amén, obedecer la palabra de Dios. El Señor dijo: velad y orad para que no caigáis en tentación. Entonces, la oración, amén, también primordial allí. El segundo enemigo es el mundo, el sistema, la sociedad, el afán que nos trae tentaciones, que nos presenta tantas cosas. Pero también el mundo está vencido, gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, también nos habla un poco acerca de esto. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Gloria a Dios. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces nosotros hemos vencido al mundo a través de la fe. Son tres enemigos de la santidad, pero tres enemigos que podemos vencer y que hemos vencido. El tercer enemigo es el diablo, porque él es el tentador, él engaña, él estorba, él busca la manera de poner lazos para que caigamos. Pero la palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 6 que debemos tener la armadura de Dios con que podamos soportar los dardos del enemigo. Y también dice: no deis lugar al diablo. Y también dice: velad y orad para que no caigáis en tentación. Entonces, obviamente, el Señor venció al diablo en la cruz del Calvario. Y Santiago 4:7 también nos da un consejo con respecto a esto que estamos conversando. Dice así la palabra del Señor: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, son tres enemigos de la santidad, pero esos tres enemigos están vencidos y los podemos vencer: la carne, el mundo y el diablo. Así que, hermanos, amados y queridos, en este estudio de la santidad, nosotros debemos abundar entonces en los frutos del Espíritu Santo. Hay mucha gente también que se guardan, que se visten muy bonito, que se guardan su cuerpo, que tienen buena vestimenta, se ven muy cristianos, pero con sus actos niegan el Evangelio de Dios. Andan haciendo lo malo, andan dando mal testimonio. De nada le vale la santidad externa si por dentro están sucios, como los fariseos. Entonces, la santidad interna se refleja externamente. Hay muchos que están engañando a la gente con una falsa vestidura de oveja, pero por dentro lo que hay es un lobo. Entonces hay que estar atento a los frutos del Espíritu. Porque el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Entonces, a través de los frutos del Espíritu es que nosotros podemos mirar, entender y saber, amén,
¿Quién realmente guarda la santidad? ¿Quién realmente es espiritual? Gloria al Señor. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Capítulo 5 versículo 16 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que los frutos del Espíritu, pues nosotros sabemos: amor, paciencia, paz, gozo, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay fe, contra tales cosas no hay ley, perdón. Entonces, mirando esto, podemos determinar que si nosotros tenemos los frutos del Espíritu, no vamos a ver como que, oye, que obligatorio, que este pastor, que este hermano me está diciendo que tengo que cambiar mi manera de vestir, no, sino que van a ser de nosotros, del corazón, un deseo vehemente de obedecer la palabra de Dios, de parecernos cada día más a Jesús, de estar más cerca de Él. Por lo tanto, no lo vamos a ver como pesado, como una carga, como algo anticuado, como algo que no vale, como algo que no es sino que más bien, hermano, la santidad es una hermosura para el creyente, es una corona para el creyente, es una bendición para el creyente. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es lo importante, gloria a Dios, acerca de la santidad. Y el fruto es el producto natural de un árbol sano. Un árbol sano da un buen fruto. Pero un árbol dañado, un árbol enfermo da malos frutos o simplemente no da frutos. Por eso es importante para determinar el cristiano: por su fruto lo conoceréis. O como hay un refrán popular que dice que por la maleta se conoce el pasajero. Es la misma manera. Dice, un fruto toma tiempo para formarse, para madurarse, ¿verdad? De la misma manera, el nuevo creyente toma su tiempo para formar ese fruto, para madurarse. Pero hay nuevos creyentes que hasta el primer día ya están dando fruto digno de arrepentimiento, fruto digno. Amén. Entonces nosotros debemos vestirnos, gloria al Señor, como Dios quiere, representando a un Dios santo. Ahora, otro aspecto de la santidad. La santidad y lo que oímos. Debemos guardar nuestros oídos, porque de lo que nosotros nos llenamos nuestro corazón, eso luego vamos a sacar de ese buen tesoro, lo que tenemos allí. Donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Ahora, miramos la santidad y lo que oímos. Hay cosas que no podemos evitar. Por ejemplo, andamos en la calle y está una música que no es adecuada, hay vulgaridades, hay cosas, pero andamos en la calle. Obviamente no podemos evitar escuchar estas cosas. Pero en lo que respecta a nosotros, no vamos a andar escuchando música que no es adecuada para la santidad del cristiano. No andamos, vamos a estar estando en lugares que sabemos que no son adecuados para la santidad, donde se hacen cosas que no son agradables para Dios. Obviamente, para estar oyendo vulgaridades, si usted está en el trabajo y hay una reunión ahí, los compañeros están sentados y están con chistes de doble sentido, con vulgaridades, nosotros como cristianos debemos levantarnos de allí y nos vamos a otro lugar. ¿Por qué? Porque debemos guardar la santidad de nuestros oídos. La palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 7, versículo 5, gloria al Señor. Eclesiastés capítulo 7, versículo 5, dice de la siguiente manera: mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Y hay otro versículo también en Job, capítulo 34, versículo 6, Job 34, versículo 3, dice, Job 34, 3 dice: porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. El oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. También dice la palabra del Señor que nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal, que nuestras palabras deben ser de provecho para los oyentes, para la edificación de todo el que nos escucha. Eso es lo que tiene que salir de nuestra boca y es lo que nosotros debemos cuidar nuestros oídos, porque lo que entra por los oídos, llenamos nuestro corazón, sale por la boca. Eso es lo importante de guardar la santidad en lo que escuchamos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, también para complementar esto de la santidad del oído, dice así en el nombre de Jesús: el que tiene oído, oiga, pero oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que debemos oír? La fe viene por el oír, pero ¿oír qué? La palabra de Dios.
Obviamente, si no, todo el tiempo estamos oyendo novelas, si estamos oyendo cosas que no edifican, si nos estamos llenando de música del mundo, ¿cómo queremos luego nosotros exteriorizar santidad? Si estamos llenos de otras cosas. Debemos cuidar nuestro oído. Otro aspecto también es la santidad en los lugares a donde vamos. Un cristiano no debe andar en una discoteca. Un cristiano no debe andar en lugares que obviamente Jesús no entraría, donde Jesús no estaría. Sería bueno preguntar antes de entrar a un lugar, ¿será que Jesús entraría aquí? ¿Será que Mateo, Marco, Pablo entrarían aquí? Eso sería bueno preguntarlo. El Salmo capítulo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces es bueno nosotros cuidarnos de los lugares a donde nosotros entramos, de los lugares donde nosotros vamos. ¿Por qué? Porque a veces son lugares que son contrarios a las normas del Señor, contrarios a las buenas costumbres. Nosotros no podemos entrar a esos lugares, no debemos. Otro aspecto sería la santidad y el alcohol, los tabacos, las otras drogas. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Esto también va para aquellos que dicen que Dios nada más ve el corazón y que no le importa lo de afuera. Pero Primera de Corintios capítulo 3, versos 16 y 17 dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Para aquellos que de pronto les gusta el tabaco, el alcohol, la droga, otras cosas, la santidad del cuerpo, santificar el cuerpo, porque somos templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6 también, del 18 al 20, dice lo siguiente: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto también para los que les gusta tatuarse, para los que les gusta hacerse tatuaje. La Biblia dice que el cuerpo debemos santificarlo, que el cuerpo debemos guardarlo en santidad, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Así que usted no se va a imaginar a Jesús haciéndose un tatuaje, ni al apóstol Pablo, ni a Moisés, ni a ninguno de ellos. Entonces, guardar la santidad es importante. La Biblia dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Gloria a Dios por su palabra. Aleluya. Es importante todo esto, gloria al Señor. En Levítico también nos habla acerca de los tatuajes, en el capítulo 19, versículo 28. Si usted lo quiere buscar, puede hacerlo. Otro aspecto de la santidad es la santidad y la manera de hablar. Porque hay personas que de repente vienen del mundo, como todos nosotros, pero no dejan esa manera de hablar del mundo. Entonces, miramos aquí en Proverbios 10, 19, lo que dice la palabra del Señor. Proverbios 10, 19. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vamos a mirar. Gloria a Dios. Dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Así que debemos ser prontos para oír y tardos para hablar. Debemos cuidar nuestra lengua, cuidar, amén, lo que hablamos, la manera como expresamos, amén, porque hay frutos de la carne, mentira, glotonería, gritería, contienda, ira, vanagloria, el chisme, eso de estar hablando. Dice el libro de Levítico: no andaréis chismeando entre mi pueblo, un mandamiento. La contienda, las malas palabras, palabras obscenas, palabras ofensivas, palabras vulgares, palabras de doble sentido. La Biblia dice en Efesios 4:29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna, dice en Efesios.